Hola, buenas tardes a todos, buenas noches en España. Vamos a hacer la presentación del webinar del día de hoy. Tenemos el agrado en Upload de contar con un webinar del doctor Jesús Martínez Marín. Antes de hacer la presentación de nuestro expositor de hoy, explicarles un poco que vamos a tener una dinámica de la presentación, aproximadamente 30 minutos, y luego viene la parte de las preguntas que se puedan relacionar. Durante la charla sí pueden ir dejando las preguntas en el chat y ahí luego Boris, nuestro moderador, las va a tomar en la parte de las preguntas. Les recuerdo mantener los micrófonos apagados y presentarles la charla del día de hoy, un gran tema, desafíos de la logística 4.0 y las necesidades formativas emergentes. Este webinar que lo va a exponer Jesús, lo primero contarles que él pertenece al Tecnocampus, es director de la carrera de pregrado y del máster en logística. Acá también tenemos un ex alumno de Tecnocampus, Jorge Farías, quien le agradecemos los contactos para generar esta instancia y mantener el vínculo con, con la universidad de su máster. Bueno, y entrando en detalle, voy a tener que usar un torpedito porque hay harta información, ya que Jesús Martínez, les puedo contar que él es doctor en Ciencias de Ingeniería Náuticas, también es máster internacional en en gestión portuaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, es ingeniero náutico y transporte marítimo, también es conferencista internacional de temas relacionados con negocios marítimos, seguridad, medio ambiente, industria 4.0. Es autor de varios libros que después los podemos ahí ir comentando la información, entre ellos un manual de transporte marítimo de mercancías peligrosas, apuntes de logística y operatividad portuaria. Y como les contaba, actualmente es director del máster y de la carrera universitaria en logística, ¿verdad? En Tecnocampus. Entonces ahí ya vemos que tenemos una gran charla, un gran expositor para hoy, ¿verdad? Y, y nada, presentarles a Jesús. Ahora la pantalla ya es toda tuya para que puedas iniciar tu interesante exposición. Muchísimas gracias, Inés. Buenas noches a todo el equipo de Ablog. Primero que nada, agradecer la invitación que me han hecho para compartir con ustedes el día de hoy. Es un honor de estar desde esta otra parte del mundo, desde el otro lado del Atlántico, compartiendo conocimientos de un área que nos une y que nos apasiona a todos por igual, ¿no? La logística, la cadena de suministros y, en nuestro caso particular, teniendo un perfil marítimo común, pues los negocios marítimos. Primero, bueno, agradecer nuevamente la invitación, agradecer a todos los que están escuchándonos en este momento y a los que nos escucharán en diferido. He querido, para ser muy breve, porque estos temas dan para mucho, he querido hacer una presentación con 4 preguntas, ¿no? Lo primero es dónde estamos actualmente. La segunda parte es cómo nos adaptamos y qué hemos de tener en cuenta para adaptarnos a esa nueva realidad que ya nos arropa, nos arrolla y nos arropa. La tercera es cómo lo hacemos, explicar cómo lo hemos hecho en Tecnocampo, cuál es nuestra experiencia y la cual invitamos siempre a extrapolarla, por supuesto manteniendo los indicadores culturales de cada sitio que en muchos casos no son tan comunes, y luego cuáles son los riesgos y retos que nos esperan, ¿no? Con esto cerraríamos esta brevísima exposición. Si vamos a pensar, como decía antes, en dónde estamos, a mí me gusta mucho siempre, y seguramente habéis visto diapositivas como esta en muchos sitios, ¿no? Estamos en una nueva era de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, donde se ha interpretado desde el punto de vista de la cadena logística como una era de la digitalización, del Internet de las cosas, por supuesto, de la coordinación digital, y aquí hablamos de
los nuevos desafíos a los que nos encontramos, a los que estamos dispuestos a hacer, ¿no? Y dentro, por ejemplo, dentro de esa industria 4.0, hablaremos también de la automatización de los sistemas de transporte, hablaremos de las realidades virtuales, hablaremos de la diferencia, por ejemplo, pasamos a vivir la diferencia entre drones e inteligencia artificial y todos estos elementos que simplemente serán los que complementarán nuestra actividad diaria en el mundo logístico. Específicamente en la parte de logística enfocamos, desde el punto de vista europeo, enfocamos en 3 áreas fundamentales. La primera es la digitalización y esta parte quizás es la que más trabajo nos quita en el día a día, es la parte menos visible, pero que por supuesto es la base de todo lo que vamos a ir haciendo. La segunda sería la automatización de todos esos procesos que no necesitarían que estemos haciéndolos a mano, que estemos gastando recursos en algo que puede hacer una máquina por nosotros. Esto es una constante en toda revolución industrial. Y la tercera sería la de la conectividad y la profundización en el sistema Smart, ¿no? El Smart, que es esa conectividad completa de por ejemplo, la Smart Logistics, la plataforma logística Smart, con los Smart Ports, que son los puertos, y con las ciudades Smart, que son los Smart Cities, ¿no? Crear una conectividad que todo nos permita ir hacia un sistema mucho más interconectado, mucho más global, por supuesto. Esto también trae una reflexión que queda en el aire, que es la reflexión de que esto nos lleva a una mayor globalización en nuestras operaciones, a una mayor internacionalización en nuestras operaciones, ¿no? Y por supuesto, con un componente muy importante, que dentro de la logística 4.0 es la primera vez que se tiene en cuenta el factor sostenibilidad, con el cual estamos todos comprometidos, y la mayor parte de la energía que se está utilizando, o la mayor parte de los elementos que utilizamos para los nuevos sistemas de transporte, por ejemplo, son prácticamente sin emisiones. Estamos innovando en tecnología de baterías eléctricas, buques autónomos con baterías eléctricas también. Estamos usando todo el tema del litio, todo el tema del hidrógeno, etcétera. Incluso vuelta a la propulsión eólica con las velas que tienen los buques velas prácticamente con paneles solares, etcétera, que permitirán que cada día, a pesar de estar comenzando con una nueva era industrial, esta vez sea con una visión sostenible, porque el planeta no nos da tiempo. Estamos en una era con un cambio climático importante. Uno de los riesgos que luego veremos que tenemos encima es esto. Está pasando, lo estamos viviendo. Nuestras estaciones han cambiado cada vez más. Nuestra época de pensar que había un futuro para tomar una acción correctiva ya no la tenemos, ¿no? Eso también es interesante tener en cuenta que estamos ante un desafío global, un desafío que hemos abordado, por supuesto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos ha planteado las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos o qué hemos de tener en cuenta para esto? Que es la pregunta que nos hemos hecho desde la academia, pero también nos hemos hecho desde la empresa, ¿no? Y pongo el caso particular desde la empresa porque en el caso de las carreras y los estudios de logística, en la mayor parte de casos, ha habido una simbiosis y un cambio entre la tradición o el estudio tradicional de la universidad. No es la universidad la que ha creado el contenido para ir a la empresa, sino que en este caso muchas veces es la empresa la que dota de contenido a la universidad, y de ahí la importancia fundamental de ser parte, de formar parte, de colaborar con entidades como ABLOC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los que nutren de esa savia empresarial y esa savia diaria de la logística a las universidades, ¿no? Entonces, yo pongo este ejemplo siempre, me gusta mucho pensarlo, en la era que estamos hablando de 4.0, y si miramos una clase en la época de Tutmosis III, por allá en 1425 a.C., y vemos una clase hoy, no hemos cambiado mucho. Y esto nos debe llevar a una reflexión. Esto nos debe llevar a una reflexión en el sentido de que en la época de las clases magistrales únicas, por supuesto tiene que haber un componente de clase magistral, por supuesto tiene un componente teórico, pero la época de pensar que esto es formar y esto es educar ha quedado en el pasado, y sobre todo con las generaciones actuales, ¿no? El pensamiento interconectado que tienen nuestros jóvenes, ellos ya piensan en nube, ¿no? Esa generación actual, ellos ya son nativos digitales, pues no nos permite el hecho de quedarnos mucho tiempo hablando de un solo tema, porque ya se dispersan. Su mentalidad, por supuesto, es mucho más rápida que la nuestra, y entonces tendríamos que adaptar también esa educación tanto al contenido como al perfil que estamos avanzando ahora, ¿no? Siempre digo que en la actualidad estamos viendo en todo momento una gran cantidad de proyectos innovadores, de proyectos de empresas. Estamos viendo también sistemas de algoritmos, sistemas de robotización. Todos ellos combinan de una forma simultánea
el personal que está formado y especializado en un área, la tecnología y por supuesto algoritmos de toma de decisiones, etcétera, que son la base fundamental, los métodos cuantitativos que usamos en este tipo de formaciones. Es decir, ya no solamente pensamos en la logística como el picking y package y todo lo que hay detrás, sino en toda la parte algorítmica que tenemos que estudiar también detrás, ¿no? Que es un poco el contenido fundamental de este tipo de formaciones. Prepararnos, por supuesto, para una automatización significa, esto lo escuché hace algunos años en una conferencia sobre la bolsa de valores que decía que el mejor trader iba a ser, ya desde los años del inicio de los 2000, no el que hiciera las mejores transacciones, sino el que tuviese de mejor amigo al mejor robot. Esto ya nos pasa en logística, ¿no? El que quiera hacer un mejor servicio y una mejor oferta en logística, probablemente en muy poco tiempo venderemos de sistemas robotizados, sistemas propios de robotización que nos ayudarán a nuestro trabajo y nos ayudarán y nos exigirán muchísima más preparación, por supuesto, en estos entornos. Yo pongo el ejemplo, por poner algunos, no quiero entrar en contenidos fundamentales porque esto no, como bien se ha dicho, es una charla, un compartir ideas, no es una clase magistral ni mucho menos, pero tenemos el caso de los RPA, que simplemente son, no es un robot físico, sino que es la automatización de los procesos que quitan tiempo en la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, imputar albaranes, imputar números de BL en el caso marítimo, o imputar facturas de transporte, o imputar rutas, todo esto, sí, es siempre metódico igual, pues ir automatizándolo a través de los RPA, pasar por la digitalización a través de los OCR, el reconocimiento de tipo de caracteres. Todo este tema es una ayuda adicional y un rol fundamental que tenemos que ir aprendiendo a desarrollar desde los estudios, por supuesto, de la logística, ¿no? Entramos en esta era 4.0 con desafíos globales impresionantes, ¿no? Primero, yo pongo aquí una noticia que ya estaba en 2017 y la conservo. En 2018 ya Noruega tenía su primer barco eléctrico y autónomo, o sea, no necesita tripulación. Siempre digo que los colegas de profesión, como yo, marinos mercantes, en un futuro quizás nos sientan en un museo a firmar autógrafos, ¿no? Porque el futuro de la tripulación física tiende a desaparecer, a pesar de que por suerte en este caso, por suerte digo a nivel gremial, las asociaciones y las organizaciones internacionales, por supuesto, pondrán un alto y pondrán una gradualidad en esa transformación, ¿no? Las leyes, por supuesto, van más lentas que la tecnología. Esta es una reflexión que compartimos siempre. Y en esa lentitud de la legislación y en esa lentitud de todo el acuerdo político que hay detrás de las legislaciones, da tiempo de que la tecnología avance muchísimo más. Este juego de dos ritmos no siempre es positivo. La legislación muchas veces va tan lento que la tecnología pasa de largo y se pone en práctica en otro lugar, y luego esto crea desventajas competitivas, ¿no? Tenemos en este caso, otro caso de transporte que tenemos, el Hyperloop de la empresa Tesla, del señor Elon Musk, que nos promete estar, por ejemplo, entre Barcelona y París en 35 minutos. Nos permitiría desayunar en Barcelona y almorzar en París o viceversa, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Tenemos el caso también de unas multinacionales conocidísimas, como bien sabes, como la empresa Rolls-Royce, que tiene proyectos y prototipos de buques autónomos. En el fondo, ¿en qué estamos diciendo? Esto es irreversible, esta era ha llegado y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar preparados para un futuro digital que tendrá, por supuesto, personal especializado, que tendremos que comprender otro tipo de toma de decisiones apoyados en esa famosa Big Data, que entraré un poquito más adelante en el tema, pero apoyados en todas estas nuevas tecnologías. Tal vez las salas de control, las estaciones de control del transporte, también las tendremos en remoto y a distancia. Podremos tener barcos con inteligencia artificial, con capacidad de llevarlos como drones en casos determinados, y esto nos permitirá, por supuesto, tener un alcance más global. Incluso hay bastantes teorías que dicen que habrá mayor seguridad en la medida que habrá menos error humano. Esto, por supuesto, tiene sus detractores, pero yo lo comento como parte de lo que se está aprendiendo. Hay otras alternativas intermedias que ya están pasando a nivel de Unión Europea y a nivel de sostenibilidad, como el sistema de platooning, que es la conexión a través de internet de por ejemplo, cuatro camiones, y que ellos sean prácticamente crear un tren de camiones sin que se toquen, ¿no? Y a través de radiofrecuencia, a través de una sola conducción, más o menos los conductores podrían ir en esta forma que vemos en la imagen, ¿no? Este proyecto se presenta en la Unión Europea, no está desplegado del todo por dificultades legales, por algunos problemas en las autopistas. Hay todavía algún detrimento. Pongo un ejemplo, si
coche, un carro se pone en medio, inmediatamente corta la conexión, con lo cual habría que asumir el mando automáticamente. Todas estas variables se están estudiando, pero es un sistema que está propuesto y está en la mesa para futuras alternativas de transporte, ¿no? Hablamos también, por supuesto, de la automatización. Ya no hablo del platooning, sino de la automatización. Y en el fenómeno de la automatización decimos que la automatización no podría ser todavía completa como lo deseamos si no tenemos todos los vehículos automatizados o la mayor parte de ellos automatizados. Porque por esa última decisión, que ya sabemos que cuando venimos en una autopista conduciendo, hay una salida y si me acuerdo tarde salgo a última hora. Este tipo de decisiones el algoritmo no las toma de esta manera, las toma con otros parámetros. Ya tiene una cantidad de datos analizados y sabe con mucha antelación cuándo va a salir y se comunican entre ellos y sabe que este coche que está en tal carril va a pasar a tal sitio, con lo cual la comunicación entre ellos generará mayor seguridad vial. Mientras uno de nosotros tenga la posibilidad de dirigir el vehículo, en este momento garantizaríamos muchísimos accidentes. ¿Qué es lo que ha pasado con las pruebas que ha habido? No ha sido en la mayor parte fallo del robot, sino fallo humano de alguna persona que no tiene por qué entender cómo se programa el cerebro informático de estas máquinas, ¿no? Tenemos el caso de Tesla, que está creando un camión aerodinámico totalmente eléctrico. Tenemos el caso de Audi, que ya ha creado, por ejemplo, un camión cisterna totalmente autónomo. Y tenemos este modelo que lo está usando hoy en día la empresa Schenker, que lo podemos ver aquí también, que es el T-Lock, que es un modelo muy versátil, es uno de los más utilizados. Es muy versátil porque permite no solamente llevar carga a nivel como una especie de semirremolque, sino que también permite llevar carga suelta, ¿no? En sus diferentes versiones. Es un concepto nuevo, ahorra muchísimo y emite prácticamente nada, ¿no? Es completamente eléctrico, y el ahorro, por supuesto, en lo que llamamos los costes marginales externos, que son los costes que afectan a la contaminación, pues son mucho menores. Hay otros modelos de camiones también, como el que está arriba, que en caso de un tráiler refrigerado, donde tampoco hace falta conductor. Tenemos que empezarnos a acostumbrar también en el mundo logístico a convivir con todos estos mecanismos, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos esto? Nosotros hemos ido, y lo decimos muchísimo en prensa, y lo decimos muchísimo frente a las personas que toman decisiones, a los gobiernos, incluso hemos estado en el propio Parlamento Europeo hablando de este tema, diciendo que la formación es lo que más necesitamos para poder hacer que nuestros trabajadores actuales, que nuestros jóvenes actuales puedan estar en este mercado laboral. Y pongo el ejemplo de Amazon. Amazon tiene actualmente, ellos hablan aproximadamente 100.000 robots, perdón, y sigue manteniendo 550.000 trabajadores. O sea, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que esos trabajadores tendrán que estar mucho más especializados. Y en caso de este tipo de empresas, también se crea un think tank logístico que es impresionante. Nosotros lo vimos con nuestros estudiantes que están en este tipo de empresas, estas multinacionales, donde gran parte del trabajo es generar ideas de innovación dentro del sistema logístico. Esto antes no nos daba tiempo. Estábamos con el lápiz en la oreja mirando qué camión ha entrado, camión ha salido, despachando mercancía, y hoy en día que tengamos un equipo de gente que solamente se dedique a pensar y a trazar estrategias, ¿no? Ahora hablando con Amazon Reino Unido nos comentaban también de unas innovaciones que harán el sistema de transporte porque hay problemas para aparcar los vehículos, cómo despliegan 90.000 entregas en un día. Todo esto lleva también la importancia de que las personas formadas puedan participar en este campo de decisiones y les permitirá, por supuesto, promocionarse dentro de la organización. Eso también nos dice y nos recuerda que en la época de pandemia, en esta época actual, el comercio electrónico se ha incrementado en más del 100%, en el caso de Europa se ha incrementado de forma impresionante, y ese comercio electrónico nos ha dejado, incluso ha cambiado la configuración del usuario del comercio electrónico, que esto es otro ejemplo que nos hace pensar que detrás de cada transacción logística, como lo veremos más adelante, hay una cantidad de organización industrial que hay que mover para que ese paquete o ese pedido llegue a casa del cliente, ¿no? Cambió el perfil, ¿por qué? Porque antiguamente, antes de la pandemia, la mayor parte de población que compraba por internet era una población más joven que la que pasó después de la pandemia. La población de mayor edad también se adaptó a comprar por internet porque no podían salir, porque son personas de riesgo. Primero, en caso europeo, fueron ayudados por los vecinos, pero luego aprendieron a comprar por internet, y estas compras y este tipo de consumo ya comienza a estar cada día más al orden del día, ¿no? Hablamos también, como decía, de esa inversión que cada estado
y aquí es importante, si la población mayor, la población joven también compra, necesitamos también inversiones estatales para que esto ocurra, ¿no? Aquí hay un índice un poco y veamos los países que están a la cabeza, por supuesto, son los países que más robots tienen por fábrica, ¿no? Entonces, España está aquí en la media más o menos, pero dentro de lo que estamos trabajando, pues Estados Unidos, Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, países que son referentes, por supuesto, en esta robotización y en esta optimización de los procesos, ¿no? Esto es un estudio que más o menos hicimos simplemente a través del diario mercantil, contrataron diferentes visiones del producto, y una de las consecuencias que salía de la pandemia también era que las personas que están trabajando en una línea de producción, como tenemos que mantener la distancia de seguridad por temas de la pandemia, por temas de los aerosoles y todo el tema del contagio, pues se podían intercalar con robots y así no perder su puesto de trabajo y mantener la producción como estaba manteniendo anteriormente, ¿no? Son todos esos aprendizajes. La crisis económica potencia el uso de robots, etcétera, ¿no? Y demanda, por supuesto, cada vez personal más especializado. Y aquí lo aclaro. Mucha gente piensa que personal especializado solamente en robótica, no, personal especializado en logística, el que entienda el proceso logístico en su globalidad. ¿Por qué? Porque el que va a programarlo informáticamente no necesariamente tiene que saber todo lo que lleva el proceso logístico. Probablemente sabrá, por supuesto, pero inicialmente necesitará de esa parte, y ahí tenemos muchos egresados como consultores que recogen los requerimientos del cliente, se le vuelcan al programador y el programador simplemente prepara el ERP o el sistema informático necesario para hacer las transacciones logísticas, ¿no? Entonces, esto es una combinación. ¿Cómo lo hacemos en Tecnocampus? En una formación logística, una formación marítima, como decía antes, lo primero es comprenderla como una globalidad y, por supuesto, como nodos diferentes, como se comprende la logística global, manteniendo el enfoque claro de la sostenibilidad como pilar, y luego comprendiendo cada uno de los factores que afectan cada uno de nuestros negocios, ¿no? Y cuando hablamos de logística, en la parte de cadena de suministro, desde la producción hasta de la primera, como decimos, hasta la última milla, que anteriormente la nombrábamos fuera de cámara, ¿no? Esa última milla que para nosotros, ya lo diré luego, es el dolor de cabeza más importante de Europa, por la configuración de las calles pequeñas, porque la forma de la cultura organizacional y laboral es diferente a la cultura organizacional laboral que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, o que se tiene en Asia, con unas soluciones que nos llevan mucho por delante, pero que bueno, estamos trabajando en ese sistema, ¿no? Y nos piden, o sea, la sociedad nos pide que hagamos un cambio. Me acuerdo que la última vez, hace pocos años, hablábamos de logística colaborativa, ¿no? Y ya hoy en día hablamos que pasamos de la logística colaborativa a la logística dinámica. Y la logística dinámica tiene un factor diferencial, es sutil, pero es muy importante, un factor diferencial que es la gestión de riesgo, ¿vale? Nos dice el estudio de PwC que las empresas con capacidades maduras en gestión de la cadena de suministro y gestión de riesgos obtienen mejores resultados a lo largo de todas las dimensiones de rendimiento operacional y financiero evaluadas que las empresas inmaduras. O sea, la gestión del riesgo, un poco la resiliencia de la empresa dentro de la cadena logística nos hará tener una logística dinámica, una logística flexible que se adapte a todos los, por no llamarle logística resiliente, que también podría ser, que se adapte a todos los escenarios que contemplemos. ¿Cómo lo hemos hecho en Tecnocampus? Bueno, nuestra base formacional está basada en 3 pilares: la profesionalización. Los estudios tienen que profesionalizar, tienen que ser internacionales y tienen que tener el componente de emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto que decíamos, ese think tank que hay en la empresa, es lo que también le llamamos intraemprendimiento, ¿no? Ese sistema de intervención empresarial que permite generar ideas en nuestros estudiantes. No solamente estamos preparando personas que serán trabajadores del sector, sino que también estamos preparando futuros empresarios, creadores de ideas empresariales, creadores de soluciones logísticas o soluciones importantes. Y todo esto, por supuesto, lo coronamos con el talento emprendedor que tenemos en nuestros estudios, con convenios con más de 120 universidades actualmente, 120 y tantas, estudiantes de todo el mundo viniendo y los nuestros yendo a todo el planeta, con convenios con instituciones como nos gustará en un futuro tenerlo con ABLOC, etcétera, metiendo la profesión en el aula. O sea, que hay profesionales de diferentes sectores que están en el aula explicándole al alumno, aparte del profesor de la asignatura, qué hace realmente en su día a día, para que el alumno tenga las dos visiones, la del profesor, que también es del sector, pero la de otro profesional que está trabajando y que sale de su empresa a explicarlo en el aula, ¿no? Y aparte hacemos, por ejemplo, aquí hay una foto con los alumnos haciendo un viaje de 4 días
entre Barcelona y Roma, donde tenemos que hacer una aventura marítima completa, desde mirar cómo se trincan los contenedores o los semitrailers, semirremolques, etcétera, dentro de la bodega del barco, hasta crear una empresa y a los 4 días presentarla. Eso lo hacemos con la Escuela Europea de Transporte Intermodal, un curso que pertenece a ellos y que nosotros cada año tomamos. Y luego el contacto directo y prácticamente casi diario, ¿no?, con la empresa. O vamos nosotros o la empresa viene a nosotros. Pero hay una interdependencia importantísima. Y luego nuestros trabajos finales de carrera, porque ya hemos trabajado a lo largo de la carrera con esta visión diferencial, por supuesto, tenemos 3 tipos diferentes de trabajos finales, donde hablamos del científico, el emprendedor y el de intervención empresarial, que es que una persona dentro de la empresa está trabajando, está en cuarto de carrera, está acabando la carrera, y puede decir, oye, yo he encontrado tal cosa que puedo mejorar de la empresa, y nosotros asignaríamos un tutor y la empresa asigna otro, y le proponemos entre empresa y universidad una solución que la empresa pueda salir beneficiada. Y por supuesto el estudiante aprenderá muchísimo y comenzará a meterse en estos sistemas de intervención que tanto nos interesan, ¿no? Prepararnos para un futuro como este, para que las transacciones sean siempre dirigidas desde salas de control, que comprender el sistema, saber las soluciones, sustituir el sistema si hay una caída del sistema, aparte de los retos y los riesgos, que es lo que también quiero hablar, ¿no? Son cosas que nos preocupan bastante. Y la importancia de los simuladores, no solo de estos que son tan visibles como los que usé para la presentación, sino los simuladores de transacciones, de ERP. Nosotros trabajamos con alguna simulación también, con un simulador también, trabajando con ERPs que nos permitan desde el día 1, a la hora que llegamos a una empresa como nuevos trabajadores, no tener esa visión de que cuando el universitario llega a la empresa pareciera que no sabe nada, ¿no? O sea, visto por la teoría, ¿no? Aquí entrará y dirá, hará una extrapolación del simulador que él usó al sistema que utiliza la empresa y en muy poco tiempo estará trabajando y concatenando los conocimientos, ¿no? Que es lo que queremos directamente con esto. Comprender que la Big Data es parte de nuestra vida actual, ¿no? Esa gran cantidad de información que se genera que nos permitirá, a través incluso de Machine Learning, tomar decisiones que permitan mejorar el servicio al cliente. Yo siempre hablo de una decisión muy particular que se tomó con unas entregas de pedidos de una importante consultora que a través de Big Data supieron, y de mucha recaudación de información de clientes, por supuesto, estas encuestas que nos hacen de postventa, supieron que la mayor parte de los clientes, independientemente de que estén en su casa o en su oficina, están siempre cerca de su vehículo, casi siempre cerca de su vehículo. Entonces, una de las soluciones que arrojó el estudio con Machine Learning fue porque en lugar de entregar el paquete en domicilio, lo entregamos cerca del vehículo. Para los casos en los que es imposible hacer, ya sabemos que una entrega fallida es un transporte fallido, pero tiene un coste de pérdida, ¿no? Entonces, para minimizar eso, en esos casos particulares, cuando un cliente es reincidente en estas condiciones, siempre es el mismo cliente que falta, pues proponerle alternativas como la famosa alternativa de que te lo reciba un vecino, o la famosa alternativa de hay algún buzón donde podamos dejarlo, o la famosa alternativa de pongamos un buzón en la calle donde usted va con un código, un password y lo retira como ya lo estamos haciendo, ¿no? Todas estas alternativas han salido, por supuesto, del análisis de la data que arroja todo esto. La cadena de bloques en el negocio marítimo también es importante, es otra de las cosas que nos cambiará. Estamos en unas transacciones tradicionales donde hay, por supuesto, hay 2 sistemas de transporte marítimo único, que son el régimen de conocimiento y el régimen de fletamento, pero todo esto se va a modificar manteniendo estos regímenes dentro de las transacciones que hay a nivel económico y a nivel financiero detrás de todo esto, incluso con estos hatch que protegen el negocio marítimo, pues protegen la cadena de bloques, esperamos que el negocio marítimo, por supuesto, sea mucho más seguro, ¿no? Y decía antes, el obstáculo común, nuestra famosa última milla de la era 4.0. Y decía nuestro obstáculo común porque toda la aventura de una empresa que ha vendido un producto se puede lamentablemente quedar en una decepción del cliente si la última milla la gestionamos mal. Y precisamente es donde más dolores de cabeza se han tenido para rediseñarlas. Y gracias, volvemos a hablar de los algoritmos, gracias a nuestros amigos los algoritmos, gracias al Big Data y al Machine Learning, hemos logrado soluciones que permiten que nuestros clientes reciban el paquete de la mejor forma posible. O nuestras fábricas reciban ese contenedor con mercancía o contrario, entreguen esa mercancía de la mejor manera posible, con las mejores rutas, con los mejores métodos, etcétera, ¿no? Hay alternativas actuales, ¿no? El vehículo de reparto legalizado en Estados Unidos, el Nuro R2, le llamaron un Nuro R2 por R2D2, ¿no? Entonces, el Nuro R2 es el vehículo
que está empezando, pero ya sabemos que muchos prototipos. Incluso hay robots pequeños que lo hemos visto por las calles de América Latina repartiendo en algún punto de prueba, como creo que lo vi en Colombia, repartiendo este tipo de paquetes, ¿no? Incluso de restaurantes. Entonces, vamos a esa conducción autónoma. Yo leí un artículo hace aproximadamente 7 años que decía que en 2025 iba a ser ilegal conducir y pensé que ese artículo estaba muy equivocado. Y cada día lo tengo menos claro. No serán el 25, creo, porque es muy cerca, pero en algún momento es muy probable, no lo sabemos, pero es una hipótesis que tienen muchos investigadores, y yo me atrevo escépticamente a irla viendo realidad, que nos ilegalizarán el conducir nosotros, ¿no? Que tendremos que ir dentro del vehículo y el vehículo irá autónomamente. Yo esto aquí hablaba antes del prototipo de furgoneta o de camión T-Lock, pero también tenemos la plataforma que es inteligente. Esta plataforma no necesita que vaya nadie delante ni detrás, va sola por la autopista. Siempre digo que si me la encuentro me daría un poco de miedo. Y luego este proyecto que es el iPalet, que lleva, se puede desensamblar, son 4 módulos. Tienen que ir siempre el módulo delantero y el trasero, y los del medio, si están vacíos, los dejas en la fábrica o en el almacén y envías solamente el necesario. Todos estos cambios nos vendrán y nos llegarán de golpe como nos están llegando los vehículos eléctricos ahora. Los riesgos y los retos, y ya empezamos a terminar esta breve charla. Dentro de los riesgos que tenemos, aquí pongo un pequeño resumen de los riesgos que esperábamos desde 2020 en adelante. Los mezclamos con los que el World Economic Forum nos ha dicho que son los riesgos para el 2021, y fijaros que hay un gran riesgo creado en todo el tema climático, ¿verdad? Desastres ambientales, pérdida de la biodiversidad, climas extremos. Estamos hablando también de problemas de alimentación, estamos hablando de inmigración involuntaria, y queda claro, involuntaria por necesidades de alimentación, como estamos viendo en medio planeta, aunque las televisoras solamente siempre enfocan alguna en particular, pero son muchas, inestabilidades sociales en todo el planeta. Y aquí empezamos aquí nos estamos metiendo en una parte tecnológica, y en riesgos tecnológicos vemos ciberataques, ¿no? Adversidades tecnológicas, avance tecnológico, fraudes, temas que podemos ser sujetos de ellos a través, por supuesto, de esto. Pensar que en la pandemia nos hemos refugiado en casa a trabajar, y en este refugio que hemos hecho en nuestras casas hemos dejado la información de la empresa, de ese servidor seguro de la oficina a un servidor no tan seguro que es el de domicilio, y registramos muchísimos ciberataques en las empresas a nivel mundial. Actualmente yo creo que incluso la empresa pública, recientemente el sistema estatal de empleo público español pues fue hackeado y no se podía ni siquiera acceder a él. Y nos ha pasado con puertos, nos ha pasado con terminales portuarias aquí, nos ha pasado con plataformas logísticas, con farmacéuticas que han sido atacadas a nivel de ciberataque. ¿Es un riesgo a la industria 4.0? Sí. ¿Y qué se nos recomienda? Se nos recomienda mayor ciberseguridad, buenas prácticas y una buena póliza de seguros que nos permita intentar recuperar la mayor parte de datos posible y cubrir los costes de este tipo de ataques, porque no siempre se recuperarán. Yo tomo la frase de James Spafford, que dice que el único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados, muy bien armados, y aún así yo no me aportaría la vida por él. Nos dice el profesor Spafford que se le reconoce como el padre de la ciberseguridad. Entonces, ¿qué quedará para nosotros? Buenas prácticas, implementar las mejores prácticas en toda la parte de la seguridad de nuestras empresas, y por supuesto invertir en una buena póliza de seguros, como decía antes. Ya para cerrar, en el último minuto, en esos retos que nos ponemos en adelante, pensamos que los modelos educativos variarán definitivamente y que se impone el modelo híbrido, el modelo presencial. El Rafael Reif, presidente del MIT, recientemente en un informe de Oppenheimer, decía en el libro del escritor Oppenheimer, decía que no volveremos a las clases presenciales 100% en todo el planeta en todo momento, sino que iremos gradualmente reduciendo la presencialidad. Tal vez la presencialidad será 50% y 50% en las carreras, o la presencialidad será 30-70, dependiendo del área de conocimiento. En nuestro caso seguramente tendrá un 50-50, dependiendo de la cantidad de práctica que hagamos, pero es cierto que iremos al modelo híbrido, ¿no? Fortalecer la conexión con la empresa, crear aulas empresariales, que la empresa tenga voz y tenga voto también en la parte de la modificación de los programas educativos, pensando en que ese estudiante futuro, por supuesto, cuando estudiará a la universidad, pero ese estudiante futuro va a ser parte de la organización, ¿no? Y que venga preparado para esto. Definir competencias del nuevo profesional logístico enfocado a realidades y riesgos que se avecinan, hablamos de riesgos también,
replantear los planes de estudio, repensarlos, es un trabajo que requiere consenso de todos los actores implicados, armonizar la formación de personal docente con estándares internacionales, que todos más o menos vayamos a un solo ritmo en esa formación, meternos en el aspecto científico que nos corresponde, aprovechar la conectividad que es única, si bien tenemos un desafío muy grande, tenemos la mejor era, que es la de los intercambios académicos con universidades del mundo, y estas redes nos permiten, como lo estamos haciendo ahora, gracias, seguramente gracias a la pandemia, estar aquí en Zoom hablando con todas las personas que estamos hablando, ¿no? Y como siempre lo digo, es posible, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, no tenemos duda de que podemos hacerlo en el futuro. Nada más, agradecerles la atención y quedar a disposición de Adblock para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias.